Bien, reciban todos un cordial saludo. Muchas gracias por su asistencia una vez más por este medio. Hoy un día ciertamente atípico en nuestra nación, lo que determinan algunos, ¿no? Un día como de feriado. Así que bueno, aún y aunque los días tengan cierta calificativo o se haya destinado para cierta especialidad en cuanto a fecha, la palabra sigue corriendo. Así que todos bienvenidos. Espero que todos se encuentren en sus casas, de alguna manera como familia, preparados para nuestra enseñanza expositiva, consecutiva. Bienvenidos todos. De verdad, para nosotros es un gozo siempre tener contacto, así sea por este medio con ustedes. Nos da mucha alegría saber de ustedes, nos da, sentimos cierta paz el saber que muchos se encuentran de la mejor forma, que el Señor les sigue guardando. A nuestros equipos de oración que están de 4, 5 y 6 de la mañana, también nuestra gratitud, no cesan de orar, de interceder. Así que gracias también a los diferentes equipos de oración. Si usted nota por ahí que alguno de los maestros no está conectado, llámelo y dígale, mire, apreciado maestro, apreciada maestra, ya empezamos, estamos en aprovechando bien el tiempo, la palabra no está presa, sigue corriendo. Si usted como maestro sabe que le faltan algunos de sus estudiantes, pues hágale el llamado de atención, dígale, mire, ya empezamos, aprovechemos. No hay excusa, amados hermanos. Y qué bueno que cada uno esté atento de quienes se conectan y quienes siguen las diferentes enseñanzas. Es muy bueno tener, es un rasgo fraterno como iglesia. Muy bien, pues también debo de informarles que nuestro equipo de niños sigue creciendo. Nuestros equipos también de enseñanza de las aulas virtuales siguen creciendo. Así que pues nos da mucho gusto, mucho gusto. Hay personas que se han vinculado últimamente en las aulas. A los maestros les hago un llamado especial para que los estén invitando a un tiempo como este. Les hagan un llamado, ¿no? Para que no solamente sea una vez en su clase, sino que a diario puedan ser fundamentados y puedan ser afirmados, consolidados, arraigados en la palabra del Señor. Bien, dicho lo anterior, el próximo domingo estaremos 9 de la mañana por el Facebook, 11:30 por el YouTube y estaremos tocando un tema muy especial de parte del Señor que se ha titulado El Rey a favor nuestro. Así que empiecen a invitar, amados hermanos, empiecen a invitar desde ya, a hacer sus invitaciones, ¿no? De alguna forma escriban, porque a veces se envían los mensajes, pero esperemos que cada uno le esté haciendo su seguimiento formal, cuidadoso, cariñoso a cada persona. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este santo tiempo, Señor. Gracias porque sigue siendo un tiempo de refrigerio para nuestra alma, Señor. Muchas gracias, amado Rey. Gracias a cada uno de los que nos siguen este tiempo, se conectan este tiempo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amado Rey Santo, Señor. A cada uno de los que aún faltan, Señor. Padre, coloca en nosotros, mi amado Señor, esa compasión, ese amor, ese sentimiento fraterno, Señor, para estar constantemente guiando, pero también, Señor, siguiendo, cuidando a cada persona que tú buenamente has tenido para que se le direccione, se le guíe y se le instruya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús y gracias por cada persona que nos sigue de cada ciudad, de las diferentes ciudades. También muchas gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos que tu Espíritu Santo asista a nuestro entendimiento para que haya revelación de tu palabra y por esto mismo la transformación de nuestro ser. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñeme a Filemón para que terminemos hoy, ciertamente, nuestra enseñanza expositiva y consecutiva que tiene que ver con la carta del apóstol Pablo a Filemón. Si usted me escucha bien y me ve bien, por favor, eh, envíeme un ok o está bien, o sí, por favor,
para aquí tener en cuenta todos estos aspectos. Es muy importante que usted nos pueda estar viendo y siguiendo de la mejor forma. Amén. Muy bien. Yo creo que para cada uno de nosotros la carta del apóstol Pablo a Filemón ha sido una gran bendición. Muy seguramente cuando uno abre la carta y uno ve 25 versículos y uno dice, bueno, pues los leo o se leen aproximadamente en 2 minutos 30, 3 minutos tal vez. Y uno dice, pero qué más me puede decir el Señor con respecto a la carta? Pero a la verdad nos damos cuenta que es una carta muy rica, preciosamente rica en cuanto a rasgo y carácter, rasgos y el carácter del verdadero creyente. Y aunque como les decía, de alguna manera en estos días que hemos estado viendo la carta, aunque les decía esto, la carta ciertamente es una solicitud de reconciliación, de perdón. No está, si nosotros quisiéramos marcar palabras claves, pues no veríamos ciertamente la palabra perdón. Pero cuando vemos la petición del apóstol Pablo a Filemón, nos damos cuenta que ciertamente lo que pretende el apóstol Pablo es reconciliar a Onésimo, un esclavo que había partido de la casa de Filemón hace algún tiempo, había llegado seguramente a Roma, había tenido un contacto con Pablo y a raíz del contacto con Pablo es discipulado Onésimo, y a raíz de que Onésimo es discipulado pues empieza a serle muy útil a Pablo en el ministerio. Pero Pablo sabe que para que Onésimo pueda seguir en su carrera como siervo, como ministro del Señor, pues tiene que ponerse a cuentas. Y se tiene que poner a cuentas con su amo. En ese momento su amo su amo era Filemón, sigue siendo Filemón, porque hasta ese momento no se ha sabido que Filemón le haya dado carta de libertad a Onésimo. Entonces Pablo hace un llamado muy importante a Onésimo, recurre a Onésimo para de alguna manera que Onésimo le reciba como un hermano en el Señor, en Cristo Jesús, y ya no como un esclavo, sino como hermano. Así que cuando nosotros, mi amado hermano, recurrimos a la historia, y esto lo voy a tocar ya y vamos a leer la carta, pero cuando recurrimos a la historia, nos damos cuenta que 50 años más tarde, ¿no? De que estos eventos ocurren entre Pablo, Onésimo y Filemón, 50 años más tarde, a quien se considera, se les dice así, ¿no? Padres de la iglesia, esto es como quienes seguían colocando el fundamento sobre el fundamento de los apóstoles, se les dice padre de la iglesia en el primero, segundo, tercero hasta el cuarto siglo, y uno de ellos es conocido como Ignacio. Ignacio de la iglesia de Esmirna. Ignacio de la iglesia de Esmirna, escribe él, estoy hablando 50, 60 años más tarde, después de que ocurren los eventos con Filemón, con Pablo, con Onésimo. Ignacio de Esmirna, camino al martirio en Roma, escribió una carta a la iglesia en Éfeso, ¿no? Y mire lo que escribe o lo que dice Ignacio en esa carta, Ignacio en Esmirna, lo que dice en esa carta cuando va camino al martirio en Roma, ¿no? Y mire lo que dice Ignacio en esa carta que envía a Éfeso, no está dentro del canon, es historia, es una referencia histórica. Dice Ignacio: recibid vuestra gran congregación en la persona de Onésimo su obispo, su pastor en este mundo, un hombre cuyo amor supera cualquier descripción con las palabras. Mi amado hermano, es posible que Ignacio, que escribió esta carta, es posible que trate con respecto al nombre Onésimo de la misma persona que fue reconciliada con Filemón, por la cual Pablo intercedió, ¿no? Si es así, ¿no? Algunos tal vez eruditos dicen tal vez es otro Onésimo, pero de ser así, mi amado hermano, no cabe la menor duda que entonces el final de Onésimo fue verdaderamente una de las más grandiosas historias de la era apostólica. Esto es hasta el apóstol Pablo, ¿sí? Porque uno que fue esclavo, que es perdonado, que es recibido, después se convierte en el pastor de una iglesia, ¿no? Entonces, miren lo importante ciertamente de la riqueza
de una carta como la de Filemón. Como una vida que ha sido restaurada, una vida que ha sido perdonada, uno que ha sido recibido. Miren cómo después pone su vida a su disposición. E Ignacio, cómo describe a ese hombre, ¿no? A Onésimo. Muy bien. Vamos a leer entonces nuestra carta y hoy estaremos tocando ciertamente el carácter de uno que perdona. El carácter de uno que perdona y veremos implícitamente el carácter de uno que ha sido perdonado. ¿De acuerdo? Entonces lo iremos identificando a través de que vayamos describiendo versículo a versículo, ¿no? Palabra a palabra iremos descubriendo esto. Dice Pablo, vuelvo a leer la carta, los 25 versículos, y alguien preguntará, pastor, pero es necesario otra vez volver a leer. Ya no la sabemos, ya hemos leído. Escucha, si hay algo que es muy importante en el estudio, y particular y esencialmente en iglesia bíblica, familias en Cristo, es la lectura. Es el leer, leer y leer. Amén. Es esa observación juiciosa que tenemos que hacer. Lamentablemente, al interior del pueblo cristiano, si hay algo que les incomode a muchos es la lectura. Les encanta a muchos buscar en la Biblia donde están las promesas, donde hay algo para ellos en particular que tiene Dios para mí. Pero la lectura pareciera que no es del más grande de los sagrados y debe serlo, mis amados hermanos, debe serlo. Porque por eso es que muchos son engañados, pero otros también, como saben que esa es una falencia a causa de la pereza, de la negligencia, de la pereza por el estudio, entonces sacan provecho de ellos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces recuerde, hermano, que nosotros hacemos una observación. En la observación es leer, leer y leer. Marcamos palabras claves, hacemos listas, ¿no? Y bueno, ya más adelante vendrá el otro componente que es la interpretación para después ir a la practicidad. Esto es la aplicación. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, está hablando Pablo, haciendo siempre memoria de ti, ¿de quién? De Filemón, en mis oraciones, en las oraciones de Pablo. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes, ¿quién? Filemón, hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que están en la casa de Filemón y que se estableció como iglesia, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación. Cuando dice tenemos, es un término plural y está hablando de Pablo y también Timoteo, porque recuerden que dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Entonces ellos dos se están dirigiendo de alguna manera. Pablo involucra a Timoteo en la carta. Entonces dice a él, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Quiénes? No solamente de los de la iglesia, sino pues obviamente a todos los que Filemón tenía, tal vez a su cargo estaba discipulando. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, Pablo reconoce él mismo que tiene cierta autoridad sobre Filemón, ¿no? Y tiene libertad ¿para qué, Pablo? Para mandarle a Filemón lo que conviene, dice el 8. Pero no voy a hacer uso de esa autoridad como apóstol, versículo 9, más bien te ruego por amor, o sea, Pablo está diciendo, mire, como hermano en Cristo, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, o sea, Pablo levanta una súplica, ¿por quién? Por su hijo, ¿quién? Onésimo, a quien engendró en sus prisiones. ¿Quién lo engendró? Pablo. ¿Cómo esto que lo engendró? Pues Onésimo nació de nuevo. Seguramente Pablo le dio un nuevo nacimiento y a partir de ese momento Onésimo no vuelve a ser el mismo. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil. Sí, ciertamente, muy seguramente. Inútil, esto hace referencia a que no era competente para en ese momento anteriormente para desarrollar o servir en el ministerio.
Pero ahora, el pero es un término de contraste, ahora es una referencia a tiempo presente, a ti y a mí nos es útil. Había nacido de nuevo, había nacido de nuevo. Un verdaderamente nacido de nuevo es muy útil en el cuerpo de Cristo. Amén. Sigamos. El cual vuelvo a enviarte. O sea, lo vuelve a enviar Pablo. Él sabe que tienen que arreglar una situación que entre ellos dos se tiene que arreglar. Tú pues, ¿quién? Filemón, recíbele a quién, a Onésimo, como a mí mismo, o sea, como a Pablo, como yo te estoy hablando como pastor tuyo, ¿no? Como el apóstol, recíbele de esa manera, recíbele con entrañable afecto. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo. ¿Quién? Pablo quisiera retener a Onésimo. ¿Para qué? Para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Muy útil entonces Onésimo, había aprendido ciertamente los principios y las verdades, y Pablo sabía que era muy valioso para el ministerio, pero Pablo sabía también que de devolverlo a Filemón, muy seguramente el ministerio, la iglesia, se consolidaría, la iglesia se reconfortaría, y esto a raíz de ver una reconciliación entre uno que había sido ofendido y el ofensor. Muy bien, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Pablo, de alguna manera, él acude al amor que le tiene a Filemón, seguramente el amor que Filemón siente por Pablo, ¿sí? Y por eso le dice, no quiero hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Un favor voluntario que está basado en la fe y en el amor que muy seguramente este hombre Filemón siempre prodigaba. Amén. Porque quizá para eso se apartó de ti. Ah, muy bien. ¿Quién? Filemón. ¿Quién está hablando? Pablo. Filemón se apartó, perdón, Onésimo se apartó de Filemón muy seguramente para que empezara a ser muy útil dentro del ministerio. Así que muy seguramente se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Ah, eso ratifica que muy seguramente Onésimo, vuelvo y le reitero, recibió nuevo nacimiento. Onésimo ya conocía quién era Jesús, por eso dice mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Muy bien, o sea, era también en cuerpo presente que Onésimo iba a evidenciar que realmente había nacido de nuevo. Así que si me tienes por compañero, ya no le dice si me tienes como apóstol o si me tienes como tu pastor, no, sino como compañero. Compañero es un término muy fraterno, o sea, que es allegado al corazón. Recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién le debe a quién? Onésimo le debía a Filemón. Filemón había sido esclavo Onésimo había sido esclavo de Filemón. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Ah, muy bien, o sea, Pablo estaba certificando, estaba autenticando que lo que Onésimo tuviera que deberle, él lo pagaría. Y lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, dice Pablo. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también, o sea, por no decirte que esto fue lo que también yo te enseñé. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿No? Él acudía a la fe y al amor de Filemón, ¿no? Porque él sabía confortar, alegra, haz que mi corazón esté contento de saber que tú recibes a Filemón y no como un esclavo, sino como un hermano tuyo, como uno que ha nacido de nuevo, como uno que ha aceptado a Cristo. Amén. Muy bien. Que yo te escribo, dice el apóstol Pablo, versículo 21, te he escrito, ¿quién? Pablo, confiando. ¿En quién está confiando? En Filemón. ¿Y de qué manera confía? En la obediencia. ¿De quién? De Filemón. Sabiendo que harás, ¿qué va a hacer Filemón? Lo que el apóstol Pablo le dice. Pero esto por amor y por la fe que Filemón tiene en Jesucristo, porque eso fue lo que Pablo le había enseñado a Filemón. Así que prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Cuando Pablo le dice, prepárame alojamiento, le está diciendo, sí, alístame todo, porque yo sé que el Señor va a escuchar tus oraciones. Parece ser que Filemón oraba, y esto lo manifiesta, para volver a ver a su maestro, para volver a ver al apóstol, para volver a ver a aquel que estaba haciendo, o para volver a ver, o para ver, porque según lo que está escrito y como lo logramos identificar hasta ese momento, pues Pablo de alguna manera no tenía
mayor conocimiento, sino lo que escuchaba de Filemón. Así que tus oraciones han sido escuchadas y espero verte. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien. Vamos a ver, mi amado hermano, vamos a ver en este tiempo el carácter de uno que perdona, ¿no? Vamos a verlo. Uy, qué linda tarde, qué lindo tiempo, hermanos, para poder estar en este plan, ¿no? Qué bendición. La verdad me siento de verdad como contento de un plan como el de hoy, ¿no? Al caer la tarde en un día como hoy y alimentándonos de tan preciosa palabra y edificando, la verdad, qué bueno. Y mucho mejor tenerlos a ustedes ahí. Qué bueno. Mi amado hermano, no cabe duda que el apóstol Pablo se refiere a Filemón con un gran aprecio, con una alta estima, ¿no? Se refiere a Filemón, ¿no? De una manera muy especial. Se refiere a Filemón realmente como de entrañable cariño, aprecio, si así usted bien tiene permitirme, ¿no? Porque el apóstol Pablo empieza de una manera describiendo a Filemón. Le dice a Filemón lo siguiente, escuche, mire cómo le dice a Filemón, o cómo dice de Filemón: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Mire, uno que tiene carácter, rasgo en su carácter de perdón, es aquel que tiene amor y que vive por la fe en Yahshua, en Jesús. Uno que no sabe realmente qué significa el amor en Cristo, qué significa la confianza en el Señor, no va a ser posible que perdone. Pablo comienza ciertamente, sí, seguramente elogiando, seguramente destacando lo de Filemón, pero el tema no era adularlo, ya se los había mencionado, sino que mostraba más bien como la convicción que tenía Pablo con respecto a ese rasgo en el carácter de Filemón. ¿Cuál? Su fe y su amor por Jesucristo. Así que sobre esa base de fe y amor que Pablo identificaba en Filemón, sobre esa base descansaba la petición de Pablo y la intención de Pablo de que Onésimo fuera perdonado por Filemón. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ¿cómo lo había hecho? Pues claro, Filemón fue formado en Cristo Jesús. Así que a Pablo no le parecía descabellado de alguna manera, sin embargo tenía que interceder por Onésimo, el que Filemón le fuese a perdonar, ¿no? Pablo conocía con toda certeza quién era Filemón, su carácter. Muy seguramente el carácter de Filemón estaba compuesto de humildad, de sencillez, de sujeción, de obediencia. Muy seguramente. Pastor, ¿cómo dice eso? Escuche. Para que el apóstol Pablo se refiera a Filemón como ese hermano del que oye que tiene amor y de fe, ¿no? Para que el apóstol Pablo se refiera así. No solamente se refiere que ha escuchado de su fe en Cristo, sino de la manera también como lleva su casa. ¿Por qué dice esto, pastor? A la amada hermana Apia. Apia era la esposa de Filemón. Y a Arquipo era su hijo. Y el hijo de Filemón había sido o era compañero de milicia, de batalla. Esto es de ministerio de Pablo. Y dice, y a la iglesia que está en tu casa. Pablo primero menciona a su familia y después menciona a la iglesia. Hermano, un servidor, un hombre de Dios, de ministerio, tiene claro que empieza todo por su familia. Pablo lo reconocía de esta manera. Así que Pablo también como que descansaba, de alguna manera, descansaba su petición también en el saber que Filemón era un hombre de familia. Era un sacerdote de su familia, era uno que guiaba a su familia, porque si Pablo se refiere a Apia como amada, es porque seguramente, muy seguramente, Apia también prestaba un gran servicio en el ministerio.
Y si se refiere a Arquipo como compañero de milicia, es que este era un joven de armas tomar en cuanto a evangelismo, predicación y enseñanza de la palabra. Entonces, sobre dos cosas descansaba ciertamente la petición la petición que tenía intención de perdón de Filemón hacia Onésimo. Uno, que era un hombre de su casa, que era esposo, que era padre, pero también era un siervo, era un pastor. ¿De dónde? De la iglesia, que estaba en dónde? En la casa de Onésimo, de Filemón. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, para Pablo era muy, muy clave esto. Y dice, lo trata como si fuera un amado discípulo, ¿no? Conoce su familia, conoce su esposa, conoce su hijo, sabe qué está ocurriendo en la iglesia, sabe y oye del amor y de la fe que Filemón tiene hacia el Señor Jesús y del trato que Filemón le da a los suyos también. Porque dice así, de la fe que tienes, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados hermanos? Así que muy seguramente Filemón había recibido formación, ¿no?, doctrinal desde la vida y desde el apóstol Pablo. Filemón se había ocupado de su matrimonio, de la iglesia, de su familia. Así que, dicho lo anterior, Pablo resalta de Filemón lo siguiente: su fe, su amor y su fe. Amén. Su amor y su fe. Y conforme a ese amor y su fe, entonces Pablo va a lograr identificar que Filemón tiene especial atención, ¿no? Filemón presta especial atención, ¿no?, a cada una de las instrucciones. Parece ser que al momento de ser discipulado Filemón, pues se le enseñó, sí, como está escrito, su amor y su fe por Yahshua, por Jesucristo. Así que también en eso descansa la petición, ¿no?, de Pablo hacia Filemón. Y es que Filemón tenía una atención muy especial por el Señor, muy especial. ¿Por qué? Si tenía esposa, tenía su hijo y había iglesia, quiere decir que para Filemón era muy importante agradar a su Señor. Amén. Filemón era un hombre rico. Claro, si era esclavo, no todos tenían. Los más ricos y pudientes eran los que tenían esclavos. ¿Sí me hago entender? Sin embargo, la característica de Filemón era un hombre realmente de fe, de amor, ¿no?, piadoso, de su casa, servidor también, ¿no? Así que una de las primeras características de quien perdona es la preocupación por agradar a su Señor, por servir a su Señor. Pablo, vuelvo y le repito, ha escuchado de la fe que Filemón prodigaba hacia nuestro amado Yahshua. Y así que Filemón reflejaba un rasgo muy genuino como cristiano, y era su interés por hacer conforme la bendita palabra, o sea, conforme a la instrucción. Filemón amaba, respetaba y obedecía a la palabra. ¿Por qué? Filemón había sido enseñado por la palabra. A Filemón la palabra le había redarguido. A Filemón la palabra le había servido como corrección. Y a Filemón la palabra le había servido como instrucción. No le quepa la menor duda, hermano. No le quepa la menor duda. ¿No? Así que, como Dios había perdonado a Filemón, no es una certeza, porque si Filemón ya servía era porque también había nacido de nuevo. Entonces, la palabra de Dios que había sido también puesta en él y el Espíritu Santo que lo guiaba a él, pues hermano, no lo llevaba a tomar otra decisión que no fuera perdonar. Así que los cristianos, nosotros, podemos perdonar porque hemos sido reconciliados primeramente con nuestro Padre a través de Jesucristo. Los no creyentes no poseen esta capacidad, ¿no? Y Pablo es muy claro cuando la señala también en Romanos, cuando dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero cuando nacemos de nuevo, mi amado hermano, y somos reconciliados por el Padre a través de Cristo, uno de los principios debe ser perdonar. Amén, debe ser perdonar. Así que, mi amado hermano,
el primer rasgo del carácter de uno que perdona es su atención especial por el Señor, por lo que dice la palabra, por obedecer a su Señor, ¿no? Y el segundo de los rasgos del carácter en uno que perdona es la atención especial que por las personas. Pablo lo describe de esta manera. Escuche, en el versículo 5, sígame ahí. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos. O sea, que uno de los rasgos, y Pablo, vuelvo y te repito, descansaba en la petición que le hacía a Filemón con respecto a la intención de perdón de Filemón hacia Onésimo, en que Filemón era un hombre que tenía una especial atención por las personas y en particular obviamente por los cristianos, por los creyentes. Pues si tenía iglesia era por algo, ¿no? Si la iglesia estaba en la casa era por algo. Si era un hombre esposo era algo. Si era un papá era hermano. Y en Cristo Jesús. Así que cuando se habla, dice el amor, ¿no? Aquí hace referencia a un amor que de alguna manera se manifiesta humilde, se manifiesta entregado, se manifiesta como sacrificial, ¿no? Un amor que es la manifestación también, hermano, de que somos salvos. Uno que tiene, que cuenta con ese rasgo en su carácter, perdona. Perdona, hermano, porque ha sido perdonado también en el mismo amor, ¿no? En el mismo amor. En esto consiste el verdadero amor de Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Así que, debido a que la fe de Filemón era real, y esto porque a él también se le había perdonado, ¿no? La manifestación muy seguramente natural y muy normal como verdadero siervo de Dios era reflejar un amor bíblico, un amor realmente de creyente, ¿no? Ahora alguien dirá, pastor, es que la Biblia no estaba en ese momento. Pare, ya habían colocado los fundamentos. Pedro estaba colocando los fundamentos, Pablo. Y Pablo ya había hablado de Cristo, Pablo ya había hecho varias exhortaciones, Pablo ya había hecho varias disertaciones, ¿no? Así que ese amor al que acudía Pablo con respecto a Filemón, ¿no? Le hacía notar que en Filemón había una especial atención por las personas. Así que la fe y el amor verdaderos siempre van a derivar en un interés por una comunión fraternal en el cuerpo de Cristo. Por eso hacerle un llamado muy especial a cada uno de ustedes, miembros vivos y activos de Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, mi amado hermano. No hay lugar en esta iglesia para el individualismo. No hay lugar en esta iglesia, hermano, no sé en otras cómo será, para la indiferencia hacia los demás, para el menosprecio hacia el hermano. No hay lugar en esta iglesia para andar como una rueda suelta, como quien quiere y considera que puede hacer de alguna manera, ¿no? Y de alguna forma llevar a cabo como a bien le parece. No es, hermano, el principio en Iglesia Bíblica, Familias en Cristo. Porque debo de recordarles, mis amados hermanos, que iglesia, mi amado hermano, iglesia es la comunión de miembros vivos y activos que tienen en comunión al Espíritu Santo. Miembros vivos y activos. Yo no me imagino yo quitándome este dedo, hermano, y este dedo tomando para donde quiere. No es posible, hermanos. Por eso hago un llamado muy especial a cada uno de ustedes. En Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, no hay lugar para el individualismo. No hay lugar para Dios, mi Biblia y yo. No hay lugar para hacer mi vida como yo creo, a no ser que tú solamente seas un asistente o simpatizante. Pues bienvenido, hermano, lo esperamos los domingos exclusivamente para que usted venga, escuche un sermón y por ahí, por la gracia y la misericordia de Dios, algo ocurra en su vida. Pero aquí no hay lugar para que tú digas, no, a mí me parece que yo, o yo creo que, no, hermano. Porque si hay algo que tenga Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, es que la sana y la sana y limpia enseñanza se está dando. Y si se está dando, su labor y nuestra labor es mantenernos unidos, hermano, como Iglesia Bíblica, Familias en Cristo. Y esto, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes lo lleva a estar sujeto, hermano, a obediencia. ¿A quién? A la palabra. O sea que si usted dice amar, obedecer y respetar la palabra, no anda como una rueda suelta.
Me estoy haciendo entender, hermano. Usted se ocupa por la comunión fraternal. Esa debe ser su motivación, como la de Filemón. Filemón estaba atento para con todos los santos, amado hermano. Filemón estaba atento para con ellos. Cuando usted está atento de cada uno de ellos y de verdad en su vida hay fraternidad, usted no está mirando, mi amado hermano, al otro hermano por encima del hombro o creyendo que no tiene nada que aportarle o nada que enseñarle o en nada que instruirle. Aquí no, hermano. No, hermano. Puede que haya iglesias que acepten ruedas sueltas porque de pronto dan mucho dinero o porque de pronto, no sé, hablan mucho, o no sé. Aquí no, hermano. Se procura la unidad del cuerpo de Cristo si se dice que es sana enseñanza. Amén. Por eso es que oramos los unos por los otros. Por eso es que ustedes y yo mantenemos en un estudio constante y perseverante. ¿De acuerdo? Por eso es que nos mantenemos en un estudio constante y perseverante. Filemón se ocupó de su esposa Apia y de su hijo Arquipo y de la iglesia. Filemón no fue una rueda suelta. Filemón no dejó a su esposa suelta. Le dijo, Apia, usted mire a ver, defiéndase con el chino Arquipo y yo soy aquí ¿cómo se le llaman ahora? El apóstol. No, hermano, aquí no. Aquí, al igual que Filemón, te ocupas de tu esposa, te ocupas de tus hijos, para que puedas verdaderamente desarrollar vida de servicio en Cristo Jesús, pero no como rueda suelta, ¿de acuerdo? No hay lugar para el individualismo, no hay lugar para la indiferencia, ¿no? El hacer eso, hermano, es desaveniencia. Es, hermano, ir en contra verdaderamente de los principios como creyentes. ¿Me estoy haciendo entender? El hacer eso, hermano, hace que no haya armonía, que la paz no esté, que no haya unidad como iglesia. Y tenemos que estar unánimes, hermanos. Les voy a decir por qué. Porque los tiempos son muy difíciles. Los tiempos que nos esperan son muy tremendos. Y si no hay unidad como iglesia, mi amado hermano, escuche, no es que la iglesia se vaya a acabar. Porque la iglesia no desecha a nadie. Más bien, muchos desechan la iglesia. La sana enseñanza no desecha a nadie. Más bien, muchos desechan la sana enseñanza. ¿Sí? Recuerde, siempre que usted piense en lo siguiente, voy a hacer como a mí me parece, vaya y lea Filemón. Su esposa Apia, su hijo Arquipo y su iglesia en su casa. O sea, el ministerio. O sea, agradaba al Señor. Y para eso tuvo que haber sido capacitado, instruido, enseñado. Filemón no se consideraba una rueda suelta. Si Pablo lo mencionó como de fe y amor en Cristo Jesús, quiere decir que iba en la misma dirección. ¿Usted se imagina una orquesta filarmónica, hermano? Y el maestro de la filarmónica haciendo sus diferentes ademanes para que el trombón suene bien, para que, no sé, vientos suenen bien, percusión suene bien en filarmónica y de pronto a alguien le da por tomar por otro rumbo. No es posible. No es posible esto, mis amados hermanos. No es posible. Filemón tenía un especial interés por las personas. Y voy a decirle algo, hermano. No se tiene especial interés por las personas ni por la iglesia cuando verdaderamente no se conoce la voluntad del Señor y no se conoce quién es el Señor y no se conoce verdaderamente los pensamientos del Señor. Y eso está en la palabra. Y eso solamente se conoce, hermano, no de una manera mística. No hay que ser místicos, ¿no? No tienes que irte para el Everest, hermano, a ver qué el Señor tiene para ti. No, mire, hermano, esto es realmente es con la palabra. Estudia, hermano, ¿sí? Estudia. Ahora, algunos no querrán estudiar, bueno, no estudie, pues asista entonces a la iglesia, hermano, bienvenido como simpatizante, como persona que está ahí, a nadie se le cierra las puertas, ¿sí? Pero entonces, hermano, después no vas a resultar hablando indebidamente que fue que la iglesia, el ministerio, el Señor no te tuvo en cuenta. No, tú no lo tuviste en cuenta. ¿Me estoy haciendo entender, mi amado hermano? Así que cuando habla el apóstol Pablo de participación, ¿está viendo la palabra y participación? ¿Sí? Para que la participación de tu fe sea eficaz. Participación significa koinonía. Ahora, no es muy fácil o usual de traducir, ¿no? Pero koinonía aquí en participación es comunión. Significa disfrutar de la compañía, de la fraternidad de los hermanos en Cristo. Se refiere a compartir la totalidad de la vida con los hermanos en Cristo.
puede traducirse como sentido de pertenencia. Así que los creyentes, ustedes y nosotros, nos pertenecemos unos a otros en un compañerismo mutuo en virtud de nuestra fe en Cristo. En virtud de que decimos haber creído en Cristo, en esa virtud es que nos debemos unos a otros. Amén. Al perdonar a Onésimo, Filemón reconocería de alguna manera, ciertamente, a su nuevo hermano en Cristo. Y ahí es donde, escuche, para que tu participación de tu fe sea eficaz, ahí es donde la fe es eficaz. Cuando tu participación con tus hermanos, cuando tú no tienes en poco, cuando tú tienes más en alta estima a tus hermanos que a ti mismo, ahí tu fe es eficaz. Y eficaz viene de la palabra energés, que significa ahí es donde tu fe es poderosa. Energés también indica ahí es donde hay una evidencia de fe. Amén. Amén. Así que por eso Pablo acudía, Pablo sabía, dijo, donde Filemón perdone, que no me cabe la menor duda, la iglesia de alguna manera entonces se va a consolidar porque va a reflejar participación. Esto es coinonía, comunión unos con otros. La fe de ellos va a ser eficaz, quiere decir de alguna manera que va a reflejar, va a dar evidencia de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Filemón, no le cabría duda a Pablo que Filemón le iba a perdonar a Onésimo por una razón. Había una atención muy especial de parte de Filemón por el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? Del Señor. El conocimiento de la palabra. En el conocimiento, dice ahí, de todo el bien. De todo el bien es la palabra. De todo el bien son las buenas nuevas. ¿Que está en quién? En vosotros, que estaba en ese momento en la iglesia, que estaba en ese momento en la casa de Filemón, en Apia, en Arquipo. ¿Estoy haciendo entender? Esto es íntegro, hermano. Esto es completo. ¿No? Nosotros los creyentes hemos recibido bendición de lo alto, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Toda bendición, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esto es en Cristo Jesús. Por eso es que poseemos una nueva naturaleza en nuestro interior. Pregunta, ¿Filemón no iría a perdonar a Onésimo? Ay, hermano, la respuesta es con toda certeza sí. ¿Por qué? Filemón tenía la epignosis. ¿Qué significa epignosis? Tenía el conocimiento. ¿Qué significa el conocimiento? Esto denota realmente un conocimiento, un entendimiento abundante, pleno, profundo, basado en la experiencia, en la formación y en la capacitación de Filemón. ¿Fácil entender? ¿Cuál experiencia? Él había sido perdonado. ¿Cuál experiencia? Él había sido instruido. ¿Cuál experiencia? Él había sido capacitado. Él había recibido formación. Y ese conocimiento, esa información que había recibido en su formación, en su instrucción, esa formación eso que había recibido de su experiencia, a eso le apuntaba a Pablo con respecto a Filemón para que perdonase a Onésimo. Al perdonar a Onésimo, Filemón experimentaría el bien, evidenciaría el bien que está en él. Al perdonar a Onésimo, Filemón daría evidencia de la epignosis. ¿Qué significa epignosis? Del conocimiento abundante, pleno y profundo, basado en su formación, en su experiencia. ¿Cuál experiencia? De que él había sido perdonado también en Cristo Jesús. ¿Estás haciendo entender? Mi amado hermano, cuando tú caminas obedeciendo la voluntad del Señor, seguramente muchos noten y vean en ti que verdaderamente de ti viene también la bendición de parte de Dios. ¿Sí me estás haciendo entender? Te lo traduzco. Cuando tú, mi amado hermano, caminas obedeciendo a la voluntad de Dios, tú te conviertes en un canal de bendición para otros. ¿Sí? Ya te lo traduje porque de pronto no me hice entender. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender, mi amado hermano? Entonces, si tú tienes la epignosis, ¿qué es epignosis? El conocimiento abundante, pleno, profundo, basado en lo que Jesús ha hecho por ti. Si tú tienes el conocimiento, mi amado hermano, ese conocimiento abundante, pleno, profundo, basado ciertamente en el perdón que has experimentado en Cristo Jesús, y esto es por el estudio de la palabra,
vas a dar evidencia y serás canal de bendición para otros. Por eso es que es maravilloso, hermano, entender ciertamente cada uno de los aspectos y de las palabras que el Señor tiene para nosotros día a día. No se pierdan nada, hermano. Eso es un tesoro insondable en cada tiempo, hermano. Amén. Amén. Había una especial atención de parte de Filemón por Cristo Jesús, ¿no? O sea, para Filemón era muy importante darle la gloria al Señor. Versículo 6. Del conocimiento de todo el bien que está en vosotros. ¿Por qué hacía el bien Filemón? ¿Por qué? Léalo. Mire ahí el término por. Mire, vuelvo a leerlo, el 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Todo el bien que está en ustedes. ¿Sabe por qué es? Por Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que Filemón tenía una especial atención por darle la gloria a Dios. Para Filemón, hermano, ser esposo, ser papá, ser ministro o servidor de Cristo era para darle la gloria a Cristo. Y la vida cristiana, mi amado hermano, con todos sus deberes, dichas, desdichas, responsabilidades, todo tiene una sola dirección: Cristo. Todo es por Cristo Jesús. Si quisiéramos realmente aplicar un griego en lo literal con respecto a este texto, permítame parafrasear, en el sentido del texto griego, permítame parafrasear, por favor. Espero no cometer algún desdorar nuestra exégesis. Escuche. Dice, todo el bien que está en vosotros, escuche. Aquí el término por Cristo, ¿no? Aquí el sentido literal griego es hacia Cristo. Entonces parafraseemos, vuelvo y te digo, sin ir a mancillar, a desdorar la exégesis, lo precioso de la palabra. Dice así, la fe que tiene, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros hacia Cristo. O sea que todo lo que hacía Filemón estaba en dirección ¿a quién? A Cristo. Cada vez, hermano, que tú intentas hacer una rueda suelta, cada vez, mi amada hermana, que tú de alguna manera intentas desarrollar individualismo o algún tipo de indiferencia, eso denota que lo que estás haciendo no tiene dirección hacia Cristo, sino hacia ti mismo o hacia ti misma. ¿Me estoy haciendo entender? No que la carta de Filemón no. No que no. Mire usted. Espero que vayamos de la mejor forma. ¿Me estoy haciendo entender, amado hermano? Es que como yo no veo nada al otro lado y uno está acostumbrado al auditorio, al púlpito, pues es un poco difícil. Todavía aún no me acostumbro, pero espero a estarme haciendo entender, espero, porque pues obviamente cuando uno está en el púlpito algunos dicen amén, hay aplausos para el Señor, pero aquí, hermano, estoy solo, ¿no? Estoy solito, entonces, pero damos gracias al Señor por la presencia del Espíritu, de su Ruach HaKodesh, ¿no? Que nos da la iluminación para poder tener la revelación de su palabra y a la verdad que hay una transformación en nuestro ser. Muy bien, sigamos. Filemón, no le cabe la menor duda a Pablo, tenía una especial atención por ser canal de bendición, ¿no? Por ser bendición. Pues tenemos, versículo 7, léalo, pues tenemos, ¿quiénes tenemos? ¿Quiénes? Timoteo y Pablo. Tenemos gran gozo. ¡Wow! Yo creo que no hay nada más especial, hermano, en una congregación, en el cuerpo de Cristo, que aquellos que abandonan el individualismo, abandonan la indiferencia y son verdaderamente miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo. Yo creo que eso produce un gran gozo, hermano. Produce una gran tristeza de uno como pastor y muy seguramente de Pablo en su momento cuando habla de Demas, del candelero y todos estos calaveros. Produce una gran tristeza cuando cada uno quiere hacer como a bien le parece. Y lo que a bien le parece y lo que a bien quiere y lo que cree que es y como debe ser. Yo creo que eso produce una gran tristeza porque aquí Pablo habla de gozo, ¿no? Y si habla también y consolación es porque eso debe producir tristeza, ¿no? Cuando alguien dice, no, mire, a mí no me parece, yo en esta oportunidad no me parece, yo tal cosa. No, hermano, si la palabra es clara
y te ha enseñado, si la palabra te ha redarguido, te ha corregido, te ha instruido, tú la respetas, la obedeces y la amas. Eso hace que haya gran gozo como iglesia, gran gozo y tú reflejes verdaderamente servidumbre como mujer, como varón, respete, demuestre servidumbre y eso trae consolación. ¿Por qué? Porque uno que es así, pues realmente eso realmente brota de un gran amor. Dice así, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. ¡Wow! Filemón era un hombre con un corazón inflado. Porque por ti, oh hermano, wow, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hermano, qué tristeza cuando cada quien quiere andar por su lado, ¿no, hermano? Es muy triste, hermano. Entonces algunos se sienten como... Y mire lo que vuelvo y le repito lo que dice Ignacio, y los que llaman Ignacio de Esmirna, quienes llaman padre de la iglesia. Vuelvo y le repito, padre de la iglesia es porque siguieron desarrollando los fundamentos que colocaron los apóstoles, ¿no? Y Pablo en Esmirna, de camino al martirio en Roma, escribió la carta a la iglesia en Éfeso, y esa carta dijo, escuche lo siguiente, recibí vuestra gran congregación en la persona de Onésimo, su pastor y obispo en este mundo, un hombre cuyo amor supera cualquier descripción con las palabras. Wow, hermano. Voy a hacerte una pregunta. Juiciosamente, dama, que me ve. ¿Lo mismo se puede decir de ti? Voy a hacerte otra pregunta, varón. A ti, varón, que me estás viendo. ¿Lo mismo se puede decir de ti? ¿Se podrá decir eso de ti, varón? ¿Se podrá decir de ti que tú ciertamente eres el canal por el cual ciertamente se brota gozo, consolación, amor, y esto porque no es individualista, porque no es indiferente? ¿Se puede decir eso de ti, varón? Mire, hermano, si eso empieza por su casa, su individualismo y su indiferencia hacia su esposa y la formación de sus hijos, pues a uno como pastor no le extraña que usted sea así en la iglesia. Y al Señor tampoco, eso sí, no le quepa la menor duda, hermano. Pastor, me está agrediendo. Hermano, hable con Pablo, que fue el que escribió Filemón. Demándelo a él, vaya al, ¿cómo se llama? Al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Guerra, vaya a la NASA y quédese. ¿Sí? Porque Pablo se dirigió a él primeramente como esposo, como padre y después como siervo. O sea, usted no puede decir yo soy muy espiritual, pero su esposa y sus hijos están al garete. Tenga cuidado, don Cacahuete. Sigamos. Versículo 7. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. No cabe la menor duda, hermano. No cabe la menor duda. Filemón era un hombre realmente, cuando dice confortados, viene el término anapauo, ¿no? Que significa como hacer descansar una tropa después de un arduo viaje. Usted se imagina, no sé cuántos prestaron su servicio militar, pero caminábamos y caminábamos a 39 grados de temperatura subiendo un cerro y duramos alrededor de unas 7 horas caminando. Y cuando este subteniente dijo alto, descargar, uy, hermano, usted no se imagina lo que es eso, hermana. Usted no se imagina lo que es quitarse ese equipo, hermano, y uno transpirado de pies a cabeza, hermano, que uno sentía que ya se iba a ahogar y de pronto dice el subteniente, alto, descargar. Hermano, a eso hace referencia a confortar. O sea que cada vez que uno que es miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo, hermano, y no es indiferente ni es individualista, trae descanso y reposo a sus hermanos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a su esposa, a sus hijos, a su casa. No que no, no que Filemón no. Muy bien. ¿Cuántos me dan hoy algo más de tiempo? Quisiera terminar con el carácter del que ha sido perdonado, por favor. ¿Sí? ¿A bien tienen? Bueno, los generosos, los que estén viendo Netflix y vayan en la 135 temporada de Plaza Sésamo, en el capítulo 23, pues se pueden apartar si a bien tienen. Muy bien. Mientras tanto, nosotros sigamos en esta bella tarde, precioso momento, disfrutando de este banquetazo, hermano, porque esto es
Esto es un bocado que viene de parte del rey, hermano. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, yo me animo aquí porque no sé nada ya de ustedes, no sé quién realmente sí, quién no. Así que, así que la información que tenemos de Filemón, por lo que dice el apóstol Pablo, es que Filemón proveyó descanso a todos los hermanos agobiados, porque Filemón era un hombre de fe y de amor. Amén. Amén. Ahora, hermano, voy a decirte algo. ¿Sabe por qué Filemón actuaba así? Porque él muy seguramente, no me cabe la menor duda, pero es que no me cabe la menor duda, ni a Pablo tampoco, es que Filemón también fue tratado con especial ternura, perdonado con especial ternura de parte de Yahshua, de Jesús el Mesías. Así que eso le iba a permitir a él tener un carácter perdonador hacia otros. ¿No le parece a usted? ¿No le parece? Hermano, sin duda que Pablo supuso que Filemón vivía los principios bíblicos. ¿Por qué? Su fe y amor por Cristo. Y es triste, hermano, que no podamos decir lo mismo de cada cristiano. Resulta de verdad muy triste y a veces de poco gozo y poca consolación saber de algunos que actúan de manera individualista, que actúan de manera indiferente. Esos no traen reposo ni descanso, ni para los pastores, ni para los hermanos en Cristo, ni para nadie, hermano. Eso no, ese tipo de personas no trae realmente ese descanso. Porque, hermano, recuerde el término descanso que se los di a entender, ¿se acuerdan? Les di a entender confortar, ¿sí? Es una tropa que se le dice después de haber semejante marcha por la Sierra de la Macarena, y le digan después de 7 horas a 39 grados de temperatura con una humedad relativa del 91%, le digan descansar. Uy, hermano. Pero hay algunos que se convierten en ese peso, hermano, que no se puede llevar, porque, hermano, no son descanso, no son refrigerio para nadie, son carga, hermano. Pregunto, hermano, ¿se podrá decir lo mismo de ti? Eres descanso, hermano, a través de tus oraciones, de tu actuar, de tu estudiar, de estar ligado a tus hermanos, al cuerpo de Cristo. Es eso, mi amado hermano. De eso se trata. ¿Sí me hago entender, mi amado hermano? Así que el apóstol Pablo continúa, y voy ya del 10 al 14, ¿sí? Porque ya antes lo había mencionado, ciertamente, algunos rasgos que tienen que ver, ¿no? Y leámoslo con respecto a Filemón. Dice, por lo cual, 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, o sea, siendo como soy ya anciano, no se estaba refiriendo, soy un decrépito y no sé hacer nada, no, siendo como soy ya anciano, o sea, mucho mayor que tú, con más sabiduría que tú, con más experiencia que tú, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, o sea, y ahora además completamente entregado en el Señor, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Bueno, ya te lo he mencionado, nació de nuevo, el cual en otro tiempo te fue inútil, ¿no? En otro tiempo no había nacido de nuevo, timó, pero ahora a ti y a mí nos es útil, ya había nacido de nuevo, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, ¿no? No cabe duda que Filemón lo iba a recibir. Yo quisiera retenerle conmigo, o sea, lo considera una perla de gran precio. Y eso es lo que tú y yo, hermano, como creyentes debemos de considerar a las personas que llegan por primera vez a la iglesia. Son perlas de gran precio, hermano. No descuides a ninguno. Ninguno de los servidores de acá ni de los maestros debiera de descuidar a ninguno, hermano. La pregunta es, ¿con cuántos de tus estudiantes has hablado en el último tiempo?
realmente, o cuántos estudiantes han llamado a su maestro realmente. Y esto no para pedirle una explicación sobre la segunda venida de Cristo y a que por favor de alguna manera estudien Apocalipsis capítulo 19 para que noten ahí el juicio de las naciones en Mateo 25, 31 al 46 y haciendo referencias cruzadas. No. Maestro, ¿cómo estás? Maestra, ¿cómo estás? O mi estudiante, ¿cómo estás? ¿A cuántos, hermano? ¿Sí ven? Te aseguro, mi amado hermano, que si hay ese tiempo y esa fraternidad, no seríamos 40 en una enseñanza como hoy, seríamos 500. Pero nos falta muchas veces Filemón, Filemón, Filemón. Pero nada quise hacer sin tu voluntad para que por tu favor, para que por tu favor no fuese como el de necesidad, sino voluntario. Pablo acude y él sabe que Filemón lo va a hacer. Sin embargo, Pablo con un entrañable amor le habla a Filemón, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Tal vez el Señor permitió que se apartara para que fuera formado, naciera de nuevo, y te lo devuelvo para que tú lo recibas como lo que es un hermano en Cristo, ¿no? Amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Saben, muy seguramente Filemón no fuese a cobrarle nada. Pablo lo decía de alguna forma porque era una manera correcta e íntegra, ¿no?, de dirigirse muy seguramente a quien era su discípulo. Pero voy a decirte algo, con ese corazón de Filemón, yo creo que Filemón, con el corazón, lo vimos, por la fe y el amor en Cristo, no tenía cuentas por cobrar. No, Filemón no tenía. Pregunto, ¿lo mismo se puede decir de ti? ¿Aún guardas en tu corazón un facturero? ¿Algunas cuentas que están pendientes por cobrar? ¿Algunas cuentas que están pendientes por revancha? ¿Por un poco de venganza? Filemón no. Sin embargo, Pablo dice, ponlo a mi cuenta. ¿Y sabe por qué Pablo se lo dice de esta manera? Tal vez como recordándole a Filemón que eso fue lo que hizo Cristo también. Él pagó por Filemón. Cristo, Yahshua, pagó por Pablo. Y teniendo claro tanto Pablo como Filemón que Yahshua era el que había pagado, seguramente ellos no tenían cuentas por cobrarle a nadie, por guardar nada en su corazón hacia nadie. Si Cristo lo hizo con nosotros, ¿por qué guardamos todavía un facturero? Esperando al que día como para frotarnos las manos y decir, me llegó la hora. Hermanos, que Dios nos guarde de semejante actitud. Amén. Que Dios nos guarde de semejante actitud, que nuestros corazones sean guardados. Amén. Así que, si quería recibirlo Filemón, lo primero que tenía que manifestar Filemón seguramente en ese proceso de recibirlo era perdonarlo, ¿no? Entonces significa esto, de alguna manera, que tenía que abrirle la puerta a Filemón a su ofensor. Filemón tenía el deber, por lo que de alguna manera había aprendido, a recibir a su esclavo Onésimo. ¿Por qué? Porque muy seguramente Onésimo ya tendría el rasgo de uno, o ya tenía el rasgos en su carácter de uno que ha sido perdonado. Se lo explico. Si Onésimo había sido discipulado por Pablo, Onésimo había entendido que Jesucristo le había perdonado todos sus pecados. Y para que le hubiese perdonado todos sus pecados y él hubiese recibido el perdón de pecados, Onésimo tuvo que haberse arrepentido. ¿Sí o no? Ah, bueno, muy bien. Lo que quiere decir que cuando se refiere a su hijo Onésimo, de su corazón, se está refiriendo a uno que se arrepintió genuina y auténticamente. El hecho mismo de que Onésimo hubiese estado presente ante Filemón, escuche, si hubiera estado presente ante Filemón en el momento de leer la carta, demuestra una actitud de arrepentimiento. Iba Filemón con Timoteo a llevar la carta. O sea, tenía que devolverse Filemón con una carta. Filemón no iba a decir,
Timoteo, mire, hagamos una cosa. Pablo nos está enviando a usted y a mí. ¿Sí o no, Timoteo? Le voy a proponer algo. Le voy a dar una platica a mi hijo. Vaya usted y hable con Filemón. Y si Filemón dice que me perdona, yo me le presento. Si no, no. ¿Sí? Muy seguramente Onésimo pudo haberlo hecho. Pablo se aseguró de enviar a Onésimo con Timoteo también para salvarlo y resguardarlo de peligros durante el trasegar, porque Filemón era un fugitivo, Onésimo era un fugitivo. Entonces Pablo lo devuelve con Timoteo, con la carta. Y el solo hecho de que Onésimo hubiese ido con la carta a donde Filemón, hermano, eso quiere decir de alguna manera que Filemón tenía una actitud de arrepentimiento. Había regresado en un auténtico arrepentimiento a ponerle la cara a su amo, a quien había defraudado y quien tenía toda la autoridad para castigarlo, ¿no? Y antes de cualquier tipo de situación, inclusive de demostrarle o manifestarle arrepentimiento, Onésimo ya había demostrado el fruto genuino de su arrepentimiento. Ya lo había demostrado. ¿Cómo sabemos, pastor? Vaya a Mateo, capítulo 3, versículo 8, y vamos terminando. Amén. Mateo, capítulo 3, versículo 8. Mateo, regáleme un segundo. Mateo, capítulo 3, versículo 8. Escuche lo que dice la palabra. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Onésimo ya había dado ese fruto, hermano. Onésimo, ¿cómo lo sabemos? Pablo habla de él como su hijo engendrado. Pablo aboga por su hijo en la fe, a quien engendró en sus prisiones y a quien procura restaurar en cuanto a la relación con su amo. ¿No? Lo había agraviado, sí, sí. Pero antes había sido un fugitivo, sí. Pero ahora el fruto de Onésimo, su arrepentimiento, y esto porque Pablo lo refleja, ¿no? Su arrepentimiento se hace muy evidente. Uno de los rasgos, ¿no, hermano? De aquel que ha sido perdonado, que busca ser perdonado, se arrepiente. ¿Quieres recibir el perdón? Arrepiéntete. ¿Sí? La segunda rasgo característica, sí, si así me va bien, tiene de uno que pide perdón, que ha sido perdonado también, es que su vida refleja un cambio total. Un esclavo que antes era inútil, ¿lo recuerda? ¿Lo recuerda? Había sido transformado por la gracia de Dios. Eso fuimos tú y yo. Inútiles, inútiles. Pero a causa de su gracia hoy somos útiles. Entonces, ¿quién eres, hermano, para ser individualista, o hermana para ser individualista y aparte de eso ser tan indiferente? ¿Quién te crees? Yo creo que el Señor mirará desde arriba y dirá, ¿y este quién es? Porque a veces hay tanta arrogancia, hermano, tanto orgullo, hermano. Había sido inútil, pero en ese momento ahora había sido transformado y estaba listo para servir a Filemón con un corazón sincero, temiendo al Señor, ¿no? Con un corazón sincero, temiendo al Señor. Ese era Onésimo, mi amado hermano. Onésimo ya había sido transformado. Onésimo, mi amado hermano, vivía ciertamente conforme a los principios, verdaderamente, a los principios y a las verdades, mi amado hermano. Onésimo tenía muy claro, Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Bien, ya voy cerrando, hermano. Uno que tiene rasgos en su carácter de pedir perdón, de ser perdonado, es aquel que se había demostrado ser fiel. Tan útil era para Pablo, tan útil, hermano, no un inútil, tan útil era para Pablo, que dice Pablo, yo quisiera retenerle conmigo. ¿Sabe por qué Pablo quería retenerlo? Porque Onésimo era fiel, era leal. Hermano, y eso hoy en la vida cristiana se ha convertido en una perla de gran precio. La deslealtad, la infidelidad, la murmuración, la crítica, el señalamiento, el abandono aún y con críticas desmesuradas, crueles y espantosas están a la orden del día hacia los pastores.
hacia las autoridades que Dios ha impuesto. Es muy fácil, hermano. O sea, hombres de Dios que dedicaron días, noches, sus familias, sus hijos, hermano, para que venga uno y diga al otro día un poco de sandeces, hermano. No, Onésimo no era así. Onésimo era un hombre, amado hermano, de un corazón realmente, porque si dice que era útil, Onésimo, si dice que era útil, es porque había sido fiel. ¿Y qué demuestra que había sido fiel? Muy sencillo, mi amado hermano. O sencillo no, la palabra no lo dice, ¿no? Dice, yo quisiera retenerle conmigo, ¿sí? Escuche, ya Onésimo había sido conocida del Señor, había conocido de Pablo. Fácilmente Onésimo le hubiera dicho a Pablo, bueno, hasta luego, me voy. Ya aprendí de usted, ya usted me enseñó, voy a ir a hacer carpa aparte, toldo aparte, iglesia aparte, oración aparte, estudio aparte, familia aparte, no sé, lo que quiera aparte. No, no, hermano. Pablo lo quería retener. Onésimo nunca se le fue. Y Onésimo hizo lo que Pablo, la instrucción que Pablo le dio. Y volvió donde su amo. Y se convirtió en ese colaborador muy útil, muy útil, muy útil. Para eso fue que se apartó por un tiempo, dice el apóstol Pablo. Para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. ¿Hermano qué? Amado. Así que mi amado hermano, dice el apóstol Pablo, yo lo pagaré, por no decirte que aún mismo tú te me debes. Si algo te debe, el apóstol Pablo, yo también te lo pago, ¿no? Dice así, ¿no? Dice, si en algo te defraudó, ¿no? Escribo de mi mano, yo lo pagaré. Yo te pago. ¿Sabe qué ocurre ahí, hermano? Onésimo regresa donde su amo, completamente transformado, había nacido de nuevo. Él sabía, hermano, él iba a volver. Ahora, hubiese sido más sencillo para Onésimo que Pablo le hubiera dado el dinero o en lo que era defraudado y Onésimo hubiera llegado con cierto airecito, ¿no? Mira, lo que te debo aquí lo tienes. No. Onésimo se devolvió a donde su amo sabiendo que la deuda que él tenía aún era impagable. Es lo mismo con nosotros, hermano. El Padre hace que volvamos a Él. Yahshua hace que volvamos a Él. Aún. Y nosotros sabiendo que lo que Él hizo por nosotros es impagable, hermanos. Entonces, ¿por qué esa indiferencia, ese individualismo? No hay por qué. No hay por qué, hermano. Al contrario, tenemos que confortar el alma de nuestros hermanos y de la iglesia. Y de las familias, de las esposas, de los hijos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Es lo que tenemos que hacer. Onésimo sabía que tenía que ir a rendir cuentas. Y como creyentes tenemos que rendir cuentas. Hay algunos que no se les puede decir nada, hermanos. ¿No? Pero él sabía, Onésimo, que tenía que dar cuentas. Y los que estamos estudiando Hebreos ahora en este tiempo, nos damos cuenta cómo el escritor a los Hebreos escribe por ahí en el capítulo 13, en el versículo 17, y dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como unos que tienen que dar cuenta por ustedes. ¿Se hace entender? Somos responsables de velar por la vida espiritual de ustedes. Somos responsables hasta ahí. Pero no podemos tratar con irresponsables individualistas. No podemos tratar con irresponsables indiferentes que menosprecian y tienen en poco lo que hay en el cuerpo de Cristo. No, hermano. Y quien no, hermano, aprende a apreciar desde su casa a su apia, a su arquipo, yo no sé cómo se llamará su esposa, puede que su esposa se llame Jennifer, entonces apia Jennifer. Bueno, si usted tiene su Jennifer apia o su Dixie apia o su Karen apia, hermano, ámela. Empiece por ahí. Y si tiene su par de arquipos y arquipas, ámelos, empiece por ahí. No sea indiferente, hermano, ni individualista. Trabaje aún en equipo, en su casa, como familia, sea fiel. Eso demuestra verdaderamente que usted ha sido perdonado. Eso demuestra también que usted está dispuesto a perdonar. Amén. Bien, y déjeme terminar, mi amado hermano, con un texto muy especial que encontré con respecto al perdón, ¿no? Y que tiene que ver con lo que acabamos de enseñar, ¿sí? Para cerrar. Ya cierro porque ya
Es un tiempo muy lindo, muy especial, pero también hay que cerrar ya, ¿no? Permítame, por favor, mi amado hermano, saqué una parte de uno de mis autores, y esto con el ánimo también de que usted note cuán importante, hermano, es tener eh, carácter de Pablo, el carácter de Filemón y el carácter de Onésimo. O sea, siempre será muy importante tener rasgos de carácter de uno que intercede, de uno que está dispuesto a perdonar y de uno que está dispuesto a pedir perdón. Tenemos que tener los tres. Tiene que haber un Pablo en nosotros, o sea, uno que intercede por otros. Tiene que haber un Onésimo en nosotros, uno que pide perdón, que se siente perdonado. Tiene que haber un Filemón en nosotros, uno que está dispuesto siempre a perdonar. Amén. Perdonar es girar la llave, abrir la puerta de la celda y dejar al prisionero salir libre. Perdonar es escribir en letras grandes sobre una deuda, cancelado es. Perdonar es golpear con el martillo en la corte y exclamar, ¡inocente! Perdonar es lanzar una flecha tan alto y tan lejos que jamás pueda ser hallada. Perdonar es juntar y desechar toda la basura de la casa y dejarla limpia y fresca. Perdonar es soltar las amarras de un barco y soltarlo en mar abierto. Perdonar es otorgar por completo indulto a un delincuente condenado. Perdonar es soltar a un oponente en la lucha. Perdonar es limpiar un muro dañado por el grafito y dejarlo como nuevo. Perdonar es romper una vasija de barro en miles de pedazos de manera que nunca más pueda ser reconstruida. Perdonar es amar una y otra vez. Padre, te damos gracias y te bendecimos, y gracias por este bendito tiempo, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, el haber sido asistidos por tu Espíritu, Señor, en nuestro entendimiento, para que la iluminación tuya, Señor, haya estado de constante en este estudio, en esta enseñanza expositiva consecutiva. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey Santo, por enseñarnos, mi amado Señor, a través del apóstol Pablo, Filemón y Onésimo, Señor. Gracias, mi amado Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y proclamamos que tú eres nuestro Dios de toda gracia, bueno, fiel, santo y justo. Señor, gracias por tu palabra y bendigo a cada miembro de Iglesia Familias en Cristo, a cada persona que nos acompañó y por primera vez, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, permítenos una vez más recordar lo que dijo Ignacio de la iglesia en Esmirna, de camino al martirio en Roma por tercera vez, y esto con respecto a la iglesia en Éfeso. En esa carta dijo Ignacio de Onésimo: recibí vuestra congregación en la persona de Onésimo, su pastor y obispo, en este mundo. Un hombre cuyo amor supera cualquier descripción con las palabras. Rogamos a ti, Señor, para que más temprano que cualquier otro día se pueda decir eso de cada uno de nosotros. Gracias te damos, bendito Rey, en Cristo Jesús. Gracias, mi amado Señor. Gracias, buen Santo. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. Gracias. Un fuerte abrazo a la distancia a todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Recuerden, 9 de la mañana, 11:30 por el YouTube. Estaremos tocando un tema muy especial, el Rey a favor nuestro. Amén. Así que inviten desde ya. Creo que ya las piezas gráficas han llegado, así que inviten a todos los que diezman, que ofrendan, que son generosos, dadivosos. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones a todos. El mejor de los descansos. Y no me cabe la menor duda también que tendremos el mejor de los reposos al haber recibido tan especial alimento. Bendiciones.